Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar otra vez aquí con ustedes ya en esta última sesión en mi caso que me van a ver. Eh, bueno, en esta, como ya lo comentaba Diego, vamos a hacer una actividad eh, práctica para ir correlacionando todo lo que hemos visto. Y bueno, como ya también se comentaba, lo ideal es que participen, ya están dejando sus comentarios en el chat para ir viendo cada una de las estructuras que les voy a ir poniendo para ver qué tan de acuerdo estamos en la clasificación de la misma, poder ir resolviendo estos pequeños casos que les traigo para al final de cuentas condensar todo lo que hemos visto. Bueno, es un primer caso. Se trata de un paciente que es masculino de 60 años, llega al servicio de urgencias porque presenta un cuadro de disuria y polaquiuria. En su examen general de orina, en el examen químico, mostró una esterasa leucocitaria positiva, proteínas positivas y nitritos positivos. Entonces, en este caso, en todo el sedimento, una de las estructuras que llamó mucho la atención es la que les muestro en la imagen, que esta célula de aquí. Y bueno, en este caso, vamos a clasificar la célula de acuerdo a lo que ya hemos visto, a la posición del núcleo, las características del citoplasma, la presencia de nucleolo o su ausencia. Y en este caso hay cuatro opciones. La célula que les estoy mostrando aquí, ¿qué podría ser? Una célula tubular renal, una célula de urotelio basal, un linfocito, una célula de origen prostático. Entonces, vamos a correlacionar todo lo que estamos viendo en el caso del sedimento, en el caso de las pruebas del examen químico y su historia clínica en esta situación. Entonces, bueno, como comentan, efectivamente se trata de una célula tubular renal. Recuerden que la célula tubular renal es raro que la vea cúbica, más o menos la voy a ver redondeada. En esta situación, fíjense que aquí hay unos leucocitos. Ya en clases pasadas les comentaba que la bibliografía menciona que la célula tubular renal es ligeramente más grande que un leucocito. Aquí están dos leucocitos de referencia. Dado los síntomas del paciente, que aquí ya estamos viendo que hay leucocituria y hay nitritos positivos, esto ya es indicio de una infección del tracto urinario, pero aparte por la presencia de esta célula, ya nos indica que esta infección se encuentra muy arriba. En este caso ya se consideraría una pielonefritis, que puede traer muchas consecuencias a los pacientes. Por esta razón es muy importante que tengamos en cuenta la búsqueda de este tipo de células, porque ya llegando a la parte renal, este microorganismo puede irse por la sangre a cualquier otro sitio y causarme un problema mayor. Por esta razón es muy importante buscar este tipo de celularidad. Bueno, el caso número 2, una paciente femenina de 50 años de edad es hipertensa, hemoglobina positiva y proteínas positivas. Aquí hay dos estructuras que les estoy señalando. Me las van a clasificar de acorde a los, en este caso, a los parámetros que les pongo aquí. Esta estructura, ¿de qué se trata? Bueno, para empezar, ya tenemos una idea que es un eritrocito, pero ahora, ¿qué tipo de eritrocito es? El uno, ¿qué tipo es? ¿Será un acantocito, un anular, un vacío o un isomórfico? Lo mismo para el 2. ¿Cuál será?
Ok, bueno, me voy a rezar un poquito porque hay una pregunta previa que nos hace Daniel Peña y dice que, pero no podrían ser que tuviera ambas, por ejemplo, infección en vejiga y daño renal. En esta situación sí pudiera ser que presentara ambas circunstancias, pero desgraciadamente a nivel de uroanálisis o incluso con algún otro tipo de pruebas sería un poquito complicado determinar en ese momento si el paciente tiene la infección eh, a nivel renal o tiene un antecedente ya de esta patología. Aquí la cuestión sería checar antecedentes en caso de no haberlos, estudiar al paciente cuando el proceso se le haya retirado y de esta forma podemos determinar si el paciente tiene, aparte de una infección, tenía una patología a nivel renal. Entonces tiene que aquí checar esa cuestión porque por el mero uroanálisis no podríamos determinar o diferenciar si esa célula tubular se desprendió por razón de la ITU o porque ya tenía esa circunstancia. Es un buen punto. Y la forma de descartarlo es eso, ver antecedentes y de todas formas estudiar al paciente cuando el proceso infeccioso se haya retirado. Eso sería lo ideal. En cuanto a este caso, la mayoría acertó. El primero se trata de un acantocito, pero en el caso del segundo sí difiere un poquito porque en el caso del anular, recuerden que los anulares presentan ese hueco o esa estructura mucho más grande que les da la apariencia de que son un anillo, ¿sí? Esta es la diferencia con este que estamos viendo acá. Si se dan cuenta, este de acá tiene esa estructura, ese hueco, que es muy pequeñito, ¿sí? Pero está central. Este se clasificaría como vacío y se llega a mencionar que este es un precursor del anular, específicamente cuando lo observamos así. Porque puede haber vacíos como el que está acá, que en este caso tiene el hueco de forma excéntrica, pero cuando está central se menciona que puede ser un precursor de los anulares, porque en dado momento esto empieza a crecer y se formaría uno de tipo anular. Pero aquí la cuestión es que esta lo debería presentar mucho más grande para ser considerado como tal, como uno de tipo anular. Pero independientemente de eso, ambos tipos son dismórficos, ninguno es isomórfico, que si se dan cuenta aquí hay otros. Es una hematuria de tipo dismórfico eh, y en este caso relacionado por la presencia de la hipertensión que al final de cuentas causa afección a nivel glomerular y por esta razón hay proteinuria acompañando a la hematuria dismórfica. Pero también quiero aclararles que pueden estar aisladas. Puede haber hematuria dismórfica en ausencia de proteínas y viceversa. No porque vea proteínas tengo que ver a fuerza eritrocitos dismórficos, no, porque al final de cuentas son estructuras que se dañan distintas que va a dar origen a cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de las proteínas, eh, tiene que ver principalmente con la carga del endotelio fenestrado, que es la que va, en este caso, a generar repulsión contra este tipo de proteínas, y al perderla se genera la proteinuria. Pero en el caso de los eritrocitos dismórficos se generan, recuerden, en este caso por afección de las fenestraciones del endotelio que se llegan a ser más grandes y de esta forma empiezan a salir los eritrocitos por la misma presión que ejerce en los vasos sanguíneos, se salen y por esta razón se genera la morfología. Entonces, tanto las proteínas como hemoglobinas se pueden encontrar en una glomerulopatía, pero no siempre, ¿sí? Pueden estar de forma aislada. Bueno,
El caso 3 corresponde a un masculino de 15 años de edad, asintomático, todo negativo, ¿sí? En el examen químico no había nada. Exámenes complementarios también no había absolutamente nada. Vaya, un paciente aparentemente sano. En este caso, la estructura que estamos viendo, la célula, ¿cuál será su origen? ¿Será una escamosa superficial, un urotelio basal, un urotelio superficial o se tratará de un leucocito? ¿Sí? Y hay que ver la morfología. Realmente aquí identificar esta célula no hay mucha complejidad. Vean que el citoplasma es granuloso. Tiene estos lados curvos. Aparte, si se dan cuenta, está binucleada, tiene nucleolos, perdón. La membrana nuclear gruesa, ¿sí? Efectivamente, es una célula de urotelio superficial. En esta situación ya les comentaba que de forma escasa se pueden encontrar en pacientes completamente normales, sobre todo en este caso las superficiales, pero ya cuando empieza a encontrar gran cantidad y aparte acompañadas con células profundas, esto ya me indica que algo las está exfoliando y debo de buscar la causa. Aparte de que para empezar debo de descartar que la muestra haya sido tomada por sonda, porque recordemos que es una causa también del desprendimiento de estas células, pero en caso de que sea micción espontánea, buscarle una litiasis, por ejemplo, es lo principal que se debe de buscar porque es lo que causa que se desprendan este tipo de células. Puede haber otras causas como una infección, pero aquí no hay bacteriuria, por ejemplo, o incluso una apendicitis, como les comentaba, o no sé si se los llegué a comentar. Es curioso que los pacientes con apendicitis les lleguen a encontrar urotelio y leucocitos, pero sin bacteriuria, porque al final, cuando se inflama el apéndice, no solamente se inflama ese sitio, sino que se inflama todo lo que está a su alrededor. En este caso, esto compromete a los uréteres, y como también compromete a los uréteres, este proceso inflamatorio, pero los leucocitos se llegan a escapar por también la vía urinaria y se llegan a desprender también células de urotelio. Y eso también hay que irlo correlacionando con todo lo que vamos viendo, porque en el momento que ese apéndice se llegue a quitar o se llegue a tratar, se llegue a sanar todo esto, estas células y los leucocitos dejan de aparecer. Entonces, como les comentaba, ir correlacionando con todo lo que estamos viendo para obtener o poder interpretar lo que estamos observando. Bueno, en esta otra ocasión se trata de una femenina de 20 años que tiene dolor suprapúbico. El examen químico está completamente negativo. No hay esterasa, no hay eritrocitos, no hay bacteriuria, no hay nitritos en esta cuestión. ¿Se dan cuenta? Pues en realidad no hay bacteriuria, no se ven leucos. Lo que estamos viendo acá, ¿qué se trata? ¿Qué será? ¿Una célula escamosa superficial, intermedia o urotelio? ¿Profundo o superficial? Efectivamente es una escamosa intermedia, pero ahí hay algo que tiene. ¿Qué le ven adicionalmente? Tiene una alteración. Y efectivamente es un halo perinuclear. Vean esa estructura blanca alrededor de ese núcleo. Es un halo perinuclear. ¿Sí? Ahora, esta paciente presenta dolor suprapúbico. ¿Sí? Ya previamente habíamos visto que las células escamosas regularmente se encuentran en gran cantidad en pacientes que tienen una muestra mal recolectada. En esta situación, la paciente presenta un dolor suprapúbico, pero la presencia de este halo perinuclear nos debe incitar a la búsqueda de algún hongo o la presencia de tricomonas vaginalis, ¿sí? Y la principal origen de estos dos va a ser la vía vaginal. Entonces, ya sea que aquí en esta misma muestra de orina
le busquen en todo su sedimento la presencia de estos dos microorganismos y si no lo encuentran, recomendar que se haga un exudo vaginal para que ahí se haga la búsqueda de estas estructuras, porque muy probablemente ahí se encuentra el problema, ¿sí? No a nivel del aparato urinario, pero como ya sabemos, cuando una paciente presenta dolor suprapúbico, lo primero que se descarta es una infección del tracto urinario, pero un emulador de infección del tracto urinario sería una infección en genitales a nivel vaginal. Y en esta situación, esto nos está indicando que debemos de buscar la presencia de un hongo o de un parásito. Y si no lo encuentro acá, checar el exudo vaginal porque ahí de seguro lo voy a encontrar. ¿Sí? Paciente femenina de 30 años de edad. En este caso tiene dolor suprapúbico también, pero adicionalmente tiene disuria. La esterasa está positiva y tiene nitritos positivos. Este sedimento se tiñó con azul de toluidina. Y ahora, lo que les estoy mostrando aquí es una foto que está 100 por, ¿sí? Para que no los saque de onda, porque se ven tan grandes estas estructuras. Pero ahora, ¿a qué corresponderán? En este caso serán neutrófilos o basófilos, o en general leucocitos. ¿Serán células tubulares renales o será urotelio basal? ¿De qué le ven cara a estas estructuras? Hay tensiones muy buenas. En este caso, las tinciones que son en fresco son las que son más útiles en una muestra como sería la orina para observar mejor las estructuras. Y, por ejemplo, el azul de toluidina, que es una tinción metacromática, tiene afinidad principalmente por los núcleos. Son excelentes para discernir, por ejemplo, entre células epiteliales y también para discernir entre tipos de leucocitos. Porque aquí veo muy bien que este núcleo está lobulado, se ve el citoplasma granuloso, pero en el caso de que fuera un basófilo, se le verían los gránulos morados en gran cantidad, ¿sí? Y aquí solamente se ve el citoplasma teñido, no se ve que haya teñido algún gránulo. Algunas personas a veces llegan a hacer tinción de Greig para ver a los leucocitos, pero el problema es que con la tinción de Greig, o más bien el problema con la muestra de orina, es que las muestras de orina no se tiñen adecuadamente. ¿Por qué? Porque las células no se adhieren muy bien a los portaobjetos. ¿Por qué razón? Por la ausencia de proteínas, que es uno de los, por decirlo de alguna forma, adhesivos para que las células se peguen adecuadamente al portaobjetos y de esta forma cuando yo lo tiña, se preserve la morfología y yo pueda verlas de forma adecuada. Por esta razón, cuando se trata de orina o de algún líquido biológico ausente de proteínas, algunos protocolos mencionan que se les llega a agregar algunas gotitas de albúmina para que en este caso se puedan adherir de forma adecuada las células al portaobjetos y se puedan observar para evitar distorsión y evitar cualquier circunstancia. Pero aparte, como Greig es una tinción que requiere tiempo, pues es más fácil hacer esta que es azul de toluidina o azul de metileno incluso, para poder discernir adecuadamente la morfología en esta situación de los leucocitos, aunque no necesariamente es algo que lo deban de hacer de forma cotidiana, pero bueno, ya sería cuestión de que si quisieran ver qué tipo de leucocito es, pero realmente no es algo que lo puedan hacer diario en su práctica o en cada muestra que les llegue con leucocitos, están obligados a hacerlo tampoco. Bueno, nuestro siguiente caso, masculino de 30 años, y la muestra fue obtenida por sonda, ¿sí? Entonces aquí vemos a dos células que son del mismo epitelio, ¿sí? Aquí ya le estoy dando una ayudadita.
para que no confundan esta de acá, que se puede confundir con otra. Ahora, ¿qué tipo de epitelio sería este? ¿Sería cilíndrico, sería escamoso, sería tubular renal o sería urotelio? Vemos que en esta célula de aquí tiene esos lados cóncavos, citoplasma granular, está binucleada, nucleolos, pero esta de acá tiene el núcleo degenerado, por esta razón se ve de esta forma, pero también tiene citoplasma granular, ¿sí? Si ese núcleo estuviera íntegro, veríamos el nucleolo y la cromatina, pero aquí como ya está degenerándose, por esta razón se ve así, pero tiene esta cauda, ¿sí? Ambas células son de urotelio, esta es superficial y esta es profunda. ¿Por qué se encuentra ahí? Por la toma de la muestra, ¿sí? Que fue por sonda. Esta se podría confundir con ¿cuál? Con un epitelio de tipo cilíndrico. Pero también ya veíamos cuáles eran las diferencias entre un epitelio urotelial y uno cilíndrico. Para empezar, la terminación, ¿sí? El urotelio no, perdón, el epitelio cilíndrico no termina de esta forma, no termina de forma puntiaguda o redondeada, sino que por lo regular es de forma recta. Aparte de que esos núcleos por lo regular también llegan a ser ovalados, ¿sí? Con sus nucleolos discretos. Aquí no, es redondeado y la terminación nos indica que se trata de urotelio también. Bueno, este es un masculino de 70 años de edad, es hipertenso y es diabético. Y en su examen químico se encontró la presencia de proteínas en trazas, ¿sí? O huellas, también llegan a mencionar. Y ahora, en este campo, ¿qué ven? Eritrocitos dismórfico, isomórfico, una célula tubular renal o no hay nada aquí. Y efectivamente, aquí está. Un eritrocito dismórfico, ¿sí? Que si tengo todo mi ocular rayado, a lo mejor hasta lo oculta, ¿sí? Este tipo de muestras dan una lata, porque recordemos que les había comentado que los eritrocitos dismórficos se reportan en porcentaje, y para lo cual debo de contar 100 eritrocitos para sacar qué porcentaje de eritrocitos dismórficos hay. Pero estas muestras dan un montonal de lata porque imagínense, está una sola célula en ese campo y muy probablemente así están los demás campos. ¿Cuándo voy a juntar mis 100 células? Lo que pueden hacer en este tipo de pacientes es juntar las que pudieron encontrar, unas 30 si quieren, y esa tomarla como 100% o como 100, y ya por regla de 3 sacar sus porcentajes. Pero también acuérdense que entre menos células cuenten, menor será en este caso la precisión que tenga su resultado, ¿sí? Entonces, por esta razón se recomienda que sean 100 células, incluso si pueden contar 200, sería mejor para dar un estimado con mayor precisión. Eh, pero sí, estas muestras de plano son muy difíciles. O otra cosa que también pueden hacer es juntar las células que encontraron en este campo, hacer otra preparación, contar las células, seguirlas sumando en distintas preparaciones hasta obtener las 100 o concentrar más su muestra de orina, ¿sí? Que si lo tienen estandarizado y dejan 1 mililitro para resuspender el sedimento, bajarlo a 500 microlitros o a 250 para concentrarlo más y tener mayor oportunidad de encontrar estas células, ¿sí? Sí, son muy poquitas. Y definitivamente un microscopio de contraste de fases sí te ayuda mucho y la tinción todavía te ayuda también a poder revelar las células
No es imposible verlas en microscopía de campo claro sin tinción, no es imposible, pero sí necesitas ponerle mucha atención a tus sedimentos para poderlas encontrar, porque se te pueden escapar. Pues imagínense, aquí una sola célula y que yo esté moviendo la platina rápido, a lo mejor la pierdo, ¿sí? Bueno, otro caso, este es un masculino de 55 años, es diabético, tiene fiebre, tiene disuria. Grasa leucocitaria positiva y nitritos positivos. Entonces vemos aquí que hay células, pero aquí la que me interesa es la de acá. Esta es la de interés. Ser un linfocito, urotelio basal, célula tubular renal o un leucocito. Y vean que se ve muy bien que también están las bacterias, hay bacteriuria. Todos los que están acá son leucocitos de tipo neutrófilo, yo creo. Núcleos lobulados, vean muy bien. Y esta es una célula tubular renal. Está un poquito degenerada. Por esa razón, tal vez no le vean el nucleolo, porque si se dan cuenta, incluso hasta el citoplasma ya se ve un poco eh, degradado. Y es por la misma situación del proceso infeccioso. Las células no se conservan de forma adecuada, porque al final de cuentas los microorganismos están haciendo su cometido. ¿Tú recuerdas lo que les comentaba hace rato? Que la bibliografía menciona que están ligeramente más grandes que un leucocito, pero bueno, desgraciadamente no siempre vamos a ver una célula tubular renal con un leucocito al lado, así que es muy importante que se guarden esa morfología de cómo se ven, para al final de cuentas eso irlo replicando con lo que vamos viendo, ¿sí? Entonces ven que su núcleo está redondito, no presenta nucleolo, pero es por lo que les comentaba, porque la célula ya se encuentra en degeneración. Bueno, este es otro caso masculino de 40 años, es diabético, tiene disuria y hematuria. La esterasa leucocitaria dio positivo, los nitritos también y hemoglobina también. En este caso la hemoglobina fue de 2 cruces, ¿sí? Entonces en este sedimento, si se dan cuenta, vemos que hay eritrocitos, ¿sí? Que tienen esa tonalidad probablemente entre amarillenta más o menos, porque todavía contienen su hemoglobina, ¿sí? Son eumórficos, no son dismórficos, ¿sí? No son dismórficos. Ahora, aquí lo de interés es las células que están en grupo en el centro. Estas de aquí. La primera pregunta que quiero que me respondan ¿es un epitelio con características normales, reactivas o neoplásicas? Eso sería lo primero que me gustaría que discernir. Vean que el citoplasma es granular. Los núcleos están más o menos ovalados, pero si se dan cuenta, el núcleo no es irregular, ¿sí? Tiene la membrana nuclear regular, ¿sí? Tiene su nucleolo. La relación núcleo-citoplasma, si se dan cuenta, está conservada, no está aumentada, ¿sí? Y efectivamente, de lo que todos mencionan, esto es un indicio de morfología reactiva. Ahora aquí viene lo complicado. ¿Qué epitelio es? ¿Será urotelio, será escamoso, será tubular renal, será cilíndrico? ¿Cuál será de todos ellos? Definitivamente, un epitelio cilíndrico no es, ¿sí? Escamoso tampoco lo es. Estos dos se descartan. Quedaría tubular renal y urotelio. Que en esta situación se trata de urotelio, ¿sí? Que ya les comentaba que
se llega a presentar este tipo de estructuras cuando el proceso tiende a la cronicidad o cuando se trata de una cistitis hemorrágica. Se presentan grupos de células de urotelio con características reactivas, que en este caso el paciente presentaba un cuadro de cistitis hemorrágica, ¿sí? Que una vez que se le eliminó la infección, la hematuria también se fue. Y había un montonal de células con estas mismas características. Neoplasia no es. ¿Por qué? Porque requeriría que los núcleos estén irregulares, que haya poquito citoplasma, que esos núcleos también estén irregulares. Y aquí no lo veo, ¿sí? Es un caso interesante. Es un masculino de 60 años de edad, es diabético e hipertenso. Probablemente presenta un síndrome nefrótico y vean la proteinuria que presenta, ¿sí? Claramente esto ya es por si lo queremos tomar así, es un confirmatorio de que efectivamente tiene un síndrome nefrótico. ¿Qué otra cosa le tendría que buscar? La presencia de lipiduria, ¿sí? Cilindros grasos, cuerpos ovales grasos, bueno. Pero aquí lo interesante es esta célula. Está extraña. Me gustaría que trataran de identificarla, que trataran de averiguar qué se trata. Podría ser urotelio, epitelio escamoso tubular renal o se tratará de un macrófago. ¿Qué creen ustedes? Una célula epitelial no es, ¿sí? Entonces, con esto que les acabo de decir, se descartan estas tres. Epitelio no es. Esta morfología no la vimos, ¿sí? Vean que ese núcleo cómo está. Está excéntrico, pero vean qué forma tiene. Como arriñonada, más o menos, ¿no? Vean ese citoplasma que no se ve granular, se ve denso, pero se ve con muchas irregularidades. No se ve granuloso, como sería en el caso eh, de urotelio, ¿sí? Y aquí hay algunas estructuras que ahorita vamos a ver qué son, ¿sí? Efectivamente, como comentaron, se trata de un macrófago, pero ven qué interesante morfología tiene. Ese núcleo, cómo se le ve de bonito. No estamos acostumbrados a ver ese tipo de estructura, pero vean cómo es un verdadero macrófago en el sedimento urinario. Encontré un montón de estas células con la misma morfología y algunas presentaban gran cantidad de estas cositas que les marcaba aquí en todo su citoplasma. Aquí presenta muy poquitas, por esta razón es muy clara la morfología de la célula, pero había otras que estaban más llenas, como por ejemplo acá, ¿sí? Esta es una tinción de Sudán, Sudán 3. Recuerden que en el caso de la tinción de Sudán 3 o Sudán 4, se ocupan para revelar la presencia de lípidos. Entonces aquí hay lípidos dentro de esta célula. Esta célula se trata de ¿qué? De un macrófago que tiene lípidos en su interior y ¿cómo se le llamaría a eso? Un cuerpo oval graso. Recuerden que los cuerpos ovales grasos pueden ser células tubulares renales o pueden ser macrófagos que tienen lípidos en su interior. En este caso, es extremadamente raro que nosotros podamos ver si es una célula tubular renal o es un macrófago. Es muy raro. Pero aquí es extremadamente evidente que se trata de un macrófago. Incluso vean aquí la de la que les puse de tinción con Sudán. Aquí tiene también el núcleo excéntrico. Aquí está. ¿Sí? Se trata de un macrófago.
Y vean, esto es con tinción de Wright. Pero vean qué bonito se ve. Con ese núcleo céntrico, esos... dicen los libros que tienen un borde indefinido, que realmente no se ve dónde termina, no está bien delimitado, que es una característica de los macrófagos. También mencionan citoplasma espumoso, ¿sí? Y ven que se ve muy bien la morfología. Y probablemente donde estaban estos huequitos se encontraban almacenados esos lípidos que les mostraba en la imagen previa, pero recuerden que como es una tinción base alcohol, el alcohol los elimina, ¿sí? Después de razón quedan los puros huecos nada más. Bueno, este caso es relativamente sencillo, pero aquí se los puse por una circunstancia, y ahorita la vamos a tocar. Bueno, es una femenina de 15 años de edad, ningún síntoma y el examen químico era negativo, ¿sí? Nada relevante. Pero a ver el sedimento, se encontraron gran cantidad de estas células, que es demasiado evidente que se trata de un epitelio escamoso, ¿sí? En eso estamos de acuerdo todos. Hay gran cantidad de estas células, si se dan cuenta. Yo previamente ya les comentaba sobre el significado clínico de las células escamosas y veíamos que carecen de significado clínico en el aparato urinario. Cuando se encuentran en gran cantidad, frecuentemente se relacionan a una infección, perdón, a una contaminación. Eh, el problema es que no solamente se van las puras células escamosas a esa muestra de orina, sino que también se va todo lo que conlleva en el flujo, que puede ser la microbiota, pueden ser leucos, pueden ser eritrocitos. Entonces, eso se ve aumentado en cantidad. Y por esta razón les pongo esta imagen. Como estas células son indicadoras de una mala recolección, quiero que vean la cantidad de bacterias que hay presentes, ¿sí? Si esta muestra, yo no me tomo la molestia de ponerle que es una posible contaminación y le reporto que hay moderadas bacterias o abundantes, si ustedes gustan. Esta paciente va a recibir un tratamiento antimicrobiano cuando no lo necesita, ¿sí? Las personas que trabajan bacteriología ya estarán acostumbradas a ver esta morfología que comúnmente se asocia a los lactobacilos. ¿Cómo descarto que sea un lactobacilo haciendo tinción de Gram? ¿Sí? Porque son gram positivos, ¿sí? Son gram positivos. Entonces, a este tipo de muestras que tiene gran cantidad de células escamosas, y aparte le estoy viendo que tiene bacteriuria, debo de ponerle la nota de que la muestra posiblemente esté contaminada y que se amerita una nueva recolección para evitar que en este caso el paciente reciba un tratamiento antimicrobiano porque posiblemente no lo necesita, ¿sí? Posiblemente no lo va a necesitar porque al final de cuentas lo que se va a encontrar ahí van a ser los lactobacilos. Y eso va a generar que al final la microbiota que tenga residente sea al exponerse a ese antibiótico, en algún punto genere la resistencia. Hay que tener también cuidado con ese tipo de muestras y poner ese tipo de comentarios son muy útiles para que el médico eh, tome la decisión más adecuada que sea posible en este tipo de pacientes. Se dan cuenta en un paciente totalmente asintomático. Entonces, es raro que tengan una bacteriuria asintomática a esa edad. ¿Sí? Entonces, también no todas las bacteriurias son indicio de una infección. Sí, debo de checar que se trate realmente de un patógeno y no de un contaminante. Bueno,
Este es otro caso de un masculino de 45 años de edad con fiebre, disuria, esterasa leucocitaria de 2 cruces y nitritos positivos. En este caso, esta muestra o este paciente ya había recibido un tratamiento antimicrobiano. Por esta razón, no hay bacteriuria, si se dan cuenta, porque ya lo estaba recibiendo el paciente, un tratamiento con antibióticos. Seguían los nitritos positivos, pero ya la bacteriuria ya no estaba por esa misma circunstancia. Pero la leucocituria continúa. Pero aquí hay estas células que presentan una morfología curiosa. Que les estoy marcando. ¿Sí? Y varias presentan esta forma. Aquí arriba, por aquí hay otra que ya no salió bien en la foto. Pero estas células extrañas, ¿qué serán? ¿Será urotelio? ¿Será una amiba que se coló al sedimento urinario? ¿Serán células tubulares renales o serán leucocitos? ¿Qué creen ustedes que sean este tipo de estructuras? También quiero aclarar que la foto está tomada a 100 por. Quiero que también vean los núcleos. Están lobulados. ¿Sí? Presenta, por ejemplo, este 3 lóbulos, este también presenta 3 lóbulos. Estos también son 3 lóbulos, más o menos se llegan a percibir. Estos que están acá son leucocitos, estamos de acuerdo. Estas células tienen un tamaño ligeramente más grande que un leucocito. Urotelio no puede ser. ¿Sí? Urotelio medirá lo de 2 o 3 leucos. Pero vean ese citoplasma que, si se dan cuenta, está granular. Pero granular haciendo puntitos, ¿no? Como el urotelio. ¿Sí? Déjenme acercarlo un poquito más y vean. Ya ven un poquito mejor esa forma. Vean los lóbulos que tiene. Esos puntitos son gránulos. Son leucocitos también, leucocitos ameboides. ¿Sí? Es extremadamente raro verlos así, pero hay que tener noción de que los podemos ver, incluso se pueden ver hasta estirados. Llegan a tener a veces morfologías algo bizarras. Y por ahí tengo un video de esta misma muestra en el que los capturé que se andan moviendo, ¿sí? Andan moviéndose en el portaobjetos. Pero efectivamente son leucocitos con una forma ameboide. Eh, Solamente que aquí la mayoría, si se dan cuenta, están redondos, pero estos otros tienen esa otra morfología. Algo muy curioso, no frecuente, pero creo que podríamos observar. Bueno, caso 13. Femenina de 33 años embarazada. Entonces, esta muestra se mandó para seguimiento. Se le encontraron estas células. Entonces, quiero que vean primero esta foto. Les pongo esta otra. Y les pongo esta otra. Ahora, estas células, como podrán ver acá, no son normales, pero aquí les estoy poniendo puras cosas patológicas. ¿Qué presentarán estas células? Alteraciones por lesión, serán coilocitos,
¿Será una hiperplasia o una metaplasia o son alteraciones degenerativas? Aquí le puedo poner alteraciones por lesión, guión, reactivas también. Vean. ¿Qué tipo de alteración presentan estas células? Aquí hay un nucleolo, por ejemplo. Esta estructura ya la veíamos en una imagen previa, que es un halo perinuclear, ¿sí? Y aquí presenta otro hueco, que se llama surco citoplasmático, ¿sí? Ahora ven esta otra. Ese núcleo de la de acá arriba no es normal. Este núcleo, compárenlo con la de acá abajo, está mayor en tamaño, ¿sí? ¿Eso cómo se le llama? Cariomegalia, ¿sí? Núcleos grandes. Y esta de acá está binucleada. Este no lo confundan con urotelio. No hay citoplasma granular, ¿sí? Este también es epitelio escamoso, nada más que tiene dos núcleos. Aquí hay cariomegalia, hay núcleos grandes. Aquí hay lo perinuclear, hay nucleolo y hay un surco citoplasmático. Ahora, ¿qué tipo de alteraciones son? Alteraciones por lesión o reactivas, coilocitos, hiperplasia y metaplasia o de tipo degenerativo. Bueno, aquí, alteraciones por degeneración no lo son. Recordemos que en alteraciones por degeneración, las células tenían morfología de apoptosis o había vacuolas en el citoplasma. Recordemos que los coilocitos, su halo es extremadamente grande, no está así de chiquito, está enorme, ¿sí? Enorme está el halo, aparte de que presenta irregularidades en el núcleo. Eh, Metaplasia no es, ni hiperplasia. Recordemos que en el caso de la metaplasia se refiere al proceso en el cual un epitelio se cambia por otro. Por ejemplo, un epitelio escamoso se cambia a urotelio, fenotípicamente, es un cambio fenotípico. El urotelio se cambia a epitelio escamoso o a epitelio cilíndrico. Eso es una metaplasia, ¿sí? En este caso son alteraciones por lesión. Recordemos que esas alteraciones del halo perinuclear, la presencia de los nucleolos, los surcos citoplasmáticos, la cariomegalia, la binucleación, son generados en parte por los factores de virulencia de los microorganismos que lesionan a la célula y por esta razón presenta estas modificaciones, ¿sí? Son alteraciones por lesión. Y recuerden que cuando las encontremos debemos de buscar hongos o parásitos, sobre todo si es una paciente embarazada. ¿Por qué? Porque eso puede causar una ruptura prematura de membranas y al ratito eso puede caer en un aborto, ¿sí? Entonces, por esta razón, estas células vienen por contaminación, pero tienen importancia. ¿Por qué? Porque me está indicando que la paciente está en peligro. En este caso, el bebé está en peligro, ¿sí? Porque esos hongos, esos parásitos pueden causarme problemas. Este es un masculino de 30 años de edad con disuria y es una muestra del primer chorro. La muestra fue positiva a nitritos. Aquí no se los puse. Pero vean que aquí se ve la bacteriuria. Pero ahora la cuestión son esas células que están ahí. ¿Qué tipo de epitelio será? ¿Será urotelio? ¿Será tubular renal? ¿Será escamoso? ¿Será cilíndrico? ¿Cuál creen ustedes? Está algo complicado.
Les puse esa foto eh, por esa misma cuestión, porque la morfología no está tan clara. No está tan clara, pero me da gusto que todos le atinaron, ¿sí? Es un epitelio cilíndrico. La que presenta la morfología más clara son estas dos. Ese núcleo céntrico, vean cómo termina, ¿sí? Núcleo céntrico con su nucleolo, todo este espacio vacío. Estos definitivamente son epitelio cilíndrico, que aquí llega a presentar algunos granulitos, si los llegan a percibir. Son muy tenues. Pero les puse esta foto porque sí es un poquito complicado de que los lograran apreciar de forma adecuada. Y aquí hay otra foto de la misma muestra, que probablemente están un poquito más claras la morfología. Vean que aquí sí se ve el núcleo ovalado, ¿sí? Vean cómo termina la presencia de granulitos. Fíjense que este se trata de un paciente que tenía uretritis. Por esta razón les puse que es primer chorro. Primer chorro, trae bacteriuria, trae células cilíndricas. Esto era una uretritis que presentaba el paciente. Son extremadamente raras estas de encontrar, pero vean, aquí ya les mostré un caso. Bueno, ya es el último caso, me parece. Se trata de una femenina de 55 años de edad. Es diabética, hipertensa y tiene síndrome nefrótico. Bueno, tiene un montón de cosas. Dado que tiene el síndrome nefrótico, pues esta razón tiene una proteinuria de 3 cruces. Aparte, se le vieron cilindros lipídicos y cuerpos ovales grasos. Pero aquí lo que les quería mostrar eran estas células. Estos grupos de células fueron los interesantes, lo que pueden causar problemas al momento de quererlos clasificar, ¿sí? Es un grupo de células tridimensionales, como lo mencionan. En este caso, las células, recuerden que es tridimensional. Cuando yo le muevo el micrométrico y veo células encima y que hay células abajo, eso es uno de tipo tridimensional. Y ven que efectivamente aquí se ve que hay células abajo. Pero aparte de que es tridimensional, tiene una configuración, que ya lo comentaron, que si se dan cuenta, todas parten del centro. ¿Sí? Aquí se desprendió una, aquí hay otra. Todas pareciera que salen del centro. Ya se había comentado cómo se llama ese tipo de grupo. Y que eso nos da la pauta de que podría ser cierto epitelio en específico. Este tipo de grupo se llama acinar, ¿sí? Que más o menos pareciera como si fuera una flor. Todo parte del centro. Este tipo de grupo, acuérdense que ocurre o lo presentan las células que se presentan en glándulas o que se presentan en túbulos, ¿sí? Aquí ya les dije de qué tipo de células son. Esos, eh, este tipo de células forman grupos acinares, las que provienen de estos sitios. Entonces, estas células o provienen de un túbulo o provienen de una glándula. Dado los antecedentes de la paciente, que tiene proteinuria, tiene un montonal de cilindros, lo más probable es que se trate de un túbulo y no de una glándula. Déjenme mostrarles otra foto. Esta vacuolada, por ejemplo. Recordemos que es una alteración degenerativa, la presencia de estas evaginaciones. Y ven esta otra, su nucleolo. Tienen abundante citoplasma, pero no es granuloso, ¿sí? Entonces aquí ya descartamos una. Esto no es urotelio. ¿Por qué el citoplasma no es granuloso?
Aparte, ese núcleo, si se dan cuenta, está céntrico y tienen la configuración cuando están en grupos acinares. También se descarta que sea un epitelio escamoso. Epitelio cilíndrico no, claramente no es. Entonces aquí queda una opción, son células tubulares renales. Pero aquí, ¿por qué presentan esa morfología? Porque están reactivas, ¿sí? Son células tubulares renales reactivas. Que recuerden que les comentaba que cuando algo tenga una alteración reactiva, se va a salir de lo que estamos acostumbrados a ver, a la normalidad, vaya. Porque las células se alteran por el mismo proceso que están cursando. Que en esa circunstancia, hablando de las células tubulares renales, se genera mucho citoplasma, aparte vacuolado. Neoplasia no es, porque todo nos está indicando que lo que estamos observando es de origen renal, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay proteinuria, porque hay cilindros lipídicos en este caso y hay cuerpos ovales grasos. Todo esto nos está indicando que es de origen renal. Aparte, puede que haya eritrocitos dismórficos. No es frecuente que en un síndrome nefrótico haya eritrocitos dismórficos, pero los puede haber. Yo ya se le sumaría otra. Eh, entonces, estas son células tubulares renales reactivas que recuerden, en este caso, no es necesario reportarlas así. O sea, no es necesario ponerle lo reactivo. Con ser célula tubular renal es más que suficiente para darle significado clínico, porque no debería de estar ahí presente, ¿sí? Y la cuestión es saberlo diferenciar de que la célula está así porque está reactiva, ¿sí? Por esta razón se sale de la normalidad. Es ahí por esta razón que debemos de conocer esta morfología, no tanto porque la debamos de reportar, sino para no confundirla con algún otro tipo de estructuras. Podría ser algún proceso neoplásico, como por ejemplo, o también se podría confundir con urotelio, ¿sí? Que en algunas ocasiones llegué a observar que también lo llegaban a confundir con macrófagos, pero ya vimos la morfología de un macrófago y esto es totalmente distinto, ¿sí? Totalmente distinto. Estas son células de origen epitelial y ven que tienen sus características morfológicas muy distintivas, ¿sí? Bueno, entonces creo yo que hasta aquí termina en este caso, el taller. Mm, me parece ya que era mencionaba que ya era la penúltima exposición, que en esta situación, pues ya la última vez que me van a ver a mí, después de tanto tiempo que estuve aquí con ustedes. Espero que todo esto haya sido de provecho, espero no haberlos cansado y al final de cuentas que todo lo que vimos les sea útil, que hayan aprendido algo y que lo puedan aplicar. Creo yo que eso es lo más importante, que sea aplicable para que en este caso sus pacientes se diagnostiquen de forma adecuada y puedan encontrar un montón de casos interesantes que como ya vimos, las células a veces son muy caprichosas, a veces tienen unas morfologías muy peculiares que si no estamos acostumbrados a verlas, podemos clasificarlas de forma inadecuada. Bueno, entonces por mi parte sería todo. No sé si hay alguna duda que se pueda resolver. Ya, ¿me escuchas, Carlos, cierto? Sí. Sí, sí. Ya, muchísimas gracias por la clase, ya fue como bastante integradora, es como que lo que buscábamos. Bueno, hay muchas felicitaciones aquí. Si hay alguna consulta sobre células que haya quedado, la pueden hacer antes que demos por cerrada la sesión. Ya, excelente clase, muchas gracias. Porque creo que la mayoría ya se respondieron durante la sesión. Eh, Daniel, bueno, Daniel pregunta algo como que fuera de lo que es celularidad, como que quiere saber la diferencia entre mucina y proteína de Tamm-Horsford. No sé si lo responde o podemos responder después por la plataforma, se la podemos hacer llegar la respuesta. Como gusten.
Sí, yo creo que eso se la vamos a responder por ahí, ya, para no perder el enfoque del curso más que nada. Ujú. Ya, entonces, ya que no hay preguntas, quiero agradecer, Carlos, por haber aceptado ser parte de este curso. La verdad, estamos como súper contentos con el resultado. Mañana es la última sesión y con eso ya terminamos las clases y, verdad, fue un gusto tenerte como docente, también a los demás colegas que estuvieron presentes como en este proyecto. Así que aprovechar de agradecer como por la confianza y por siempre participar en las cosas que te invitamos. ¿Ya? Y gracias a los colegas también por haber aceptado también aprender, ya que una de las cosas que quería hacer con este curso es como ya acercar este conocimiento como a más personas, que no se quede como tal limitado de repente. Así que muy buenas noches entonces a todos. Nos vamos a estar viendo mañana en la última sesión. Cualquier duda que tengan la pueden dejar en la plataforma y nosotros se las vamos a hacer llegar a Carlos, ya si es que hay alguna duda que queda con algunas de las clases, con algo de la célula o algún concepto que no haya quedado claro del todo, pueden ahí reforzar y nosotros vamos a estar consultándole para que